Israel y Gaza viven su primera mañana de calma luego de 11 días de escalada bélica tras entrar en vigor esta madrugada una tregua de cese del fuego. Palestinos en la franja, Cisjordania y Jerusalén celebraron en las calles. Ambos adjudican la victoria. Tenemos reportes de Tel Aviv. Una treintena de inmigrantes logró entrar esta madrugada a la ciudad española de Melilla. La policía y la Guardia Civil tratan de controlar esta zona fronteriza con territorio marroquí. A principios de esta semana, unos 8.000 migrantes llegaron de manera irregular al también enclave español de Ceuta. La Unión Europea llegó a un acuerdo sobre un certificado digital de COVID-19 a partir del próximo 1 de julio que podrán portar los habitantes del bloque. Un pacto que evitará medidas como cuarentenas, aunque se reservan el derecho a hacerlo si es necesario. Les explicamos en qué consiste. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto acompañarlos esta mañana. Comenzamos en Medio Oriente, donde se mantiene la calma entre Israel y Gaza tras el reciente alto el fuego. Desde entonces no han sonado alarmas antiaéreas, ni se registraron disparos de cohetes por parte de las milicias de Hamas hacia Israel, ni ataques del ejército israelí sobre Gaza. La tregua pone fin a 11 días de escalada bélica que han dejado 243 palestinos muertos en Gaza y otras 12 personas en Israel. Palestinos de la franja Cisjordania y Jerusalén Este celebraron la medida en las calles, calificándolo como una derrota del gobierno de Israel. Pero por su parte, el ejecutivo israelí también se adjudicó el éxito al considerar que la campaña militar alcanzó grandes logros sin precedentes contra objetivos militares de las milicias de los grupos islamistas Hamas y la Yihad Islámica. A pesar de la tranquilidad de las hostilidades, las miradas se centran hoy sobre los restos de los musulmanes en la explanada de las mezquitas, como todos los viernes. Echemos entonces un vistazo a cómo comenzó y se desarrolló el más reciente conflicto palestino-israelí, los ataques más violentos de la última escalada bélica sobre el sitiado enclave de la Franja de Gaza, informa Marina Sardiña. El barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, fue el punto de partida del conflicto. El detonante fueron las tensiones ante el posible desalojo al que se enfrentaban docenas de familias palestinas. Una organización de colonos judíos reclama las tierras como propias. El máximo tribunal israelí tenía previsto anunciar su decisión el 10 de mayo, pero pospuso su fallo, añadiendo más tensión, que derivó en fuertes enfrentamientos en medio de los rezos del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa. La policía israelí se enfrentó a la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma. Las fuerzas israelíes irrumpieron en la explanada de las mezquitas por la fuerza, hiriendo a cientos de palestinos. Unos incidentes que suscitaron la condena de la comunidad musulmana, mientras el movimiento islamista Hamas comenzó a lanzar cohetes desde Gaza, en represalia por lo que consideró crímenes y agresiones de Israel hacia los árabes de Jerusalén. La respuesta israelí no se hizo esperar. Bajo la llamada Operación Guardián de los Muros, lanzó decenas de ataques aéreos sobre Gaza. Mientras Hamas e Israel intercambiaban bombardeos, la ira y la violencia se extendieron a las calles de las ciudades mixtas de Israel. La comunidad internacional presionó para poner fin a las hostilidades, con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llevando a cabo reuniones de emergencia, pero cuyas resoluciones eran bloqueadas por Estados Unidos. El presidente Joe Biden reiteró su pedido a Israel para desescalar el conflicto, que este viernes finalizó con un cese al fuego bilateral acordado con la mediación de Egipto. En 11 días, Hamas disparó más de 4.000 cohetes contra Israel, la mayoría interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Los proyectiles que atravesaron mataron a 12 personas. En Gaza, la destrucción y la violencia fue mucho mayor. Los bombardeos derribaron edificios, escuelas, hospitales, matando a más de 230 personas, entre ellas 65 niños, provocando el desplazamiento interno de más de 70.000 palestinos. Y es que la comunidad internacional celebra el alto el fuego en Gaza y pide soluciones duraderas. El presidente estadounidense Joe Biden elogió el cese de hostilidades, afirmando que su país ayudaría a Gaza con ayuda humanitaria y que repondría el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel, que ayuda a repeler los cohetes de Hamas. Alemania advirtió que se deben abordar las causas profundas del conflicto y la Unión Europea subrayó la importancia de una solución política. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
Guterres pidió a los líderes de las partes que comiencen un serio diálogo sobre la raíz de este conflicto. Previamente hablamos desde Tel Aviv con nuestra corresponsal Maya Siminovich. Con ella conversamos sobre los ganadores y los perdedores de estos días en este conflicto. Veamos lo que nos dijo. Es muy difícil determinar que haya un ganador con tantos muertos, particularmente en Gaza. Sin embargo, es ya histórico que tanto Israel como Hamás, cada vez que han tenido un conflicto de estos, ya van 4, siempre declaran la victoria. Es una cuestión de propaganda. Lo que se critica al gobierno de Netanyahu con respecto al no logro en Gaza es que no ha logrado disuadir a Hamás, ni siquiera terminar con todas sus lanzaderas de cohetes, y van a seguir probablemente en una siguiente desafortunada futura ronda, tirando proyectiles a donde consigan, tanto a las comunidades colindantes con Gaza e incluso a Tel Aviv, donde hemos recibido también bastantes misiles. Por su parte, en Gaza, seguramente la lectura de una victoria tiene que ver con que Israel ha cedido a un alto el fuego incondicional. Estas son las interpretaciones. Y también hablamos sobre el papel mediador del vecino Egipto. Veamos. Egipto es muy importante en este conflicto y en los 4 anteriores que han tenido Israel y Hamás desde Gaza. De hecho, Egipto empezó a perfilarse como un factor de conversación clave entre los islamistas de Hamás y el gobierno israelí desde que Israel se retiró de Gaza en 2005. Y después, cuando Hamás ocupó el poder en 2007 y empezaron los conflictos abiertos, Egipto siempre ha jugado un papel clave de mediación. Y en esta ocasión también comenzó a gestionar un posible alto el fuego o una tregua en el primer día en el que se empezaron a lanzar cohetes, y lo ha conseguido. Ha sido rechazado en varias ocasiones por ambas partes y sin embargo fue recibido ayer y han llegado a un marco de acuerdo que ambos podían aceptar, que es una tregua sin condiciones. Cambiamos ahora de información en España. A pesar de la cierta tranquilidad que se vive en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos, después de que 8.000 migrantes intentaran ingresar, de los cuales 6.000 ya han sido devueltos a su país, cientos de africanos intentaron entrar esta madrugada a la ciudad española de Melilla, también desde Marruecos. Una treintena de ellos sí consiguió cruzar la frontera a pesar del despliegue del ejército. Hasta el momento no se sabe a dónde fueron trasladados los que llegaron hasta este enclave, mientras que en Ceuta 800 menores siguen acogidos en diferentes puntos de la ciudad. Y es que este reciente aumento de las llegadas de migrantes a España se produce después de una disputa entre ese país y Marruecos por el Sahara Occidental, que fue una antigua colonia española y desde 1975 ha sido reclamada tanto por Marruecos como por el Frente Polisario. Demos ahora un vistazo a cómo los territorios en disputa contribuyen a las tensiones entre Madrid y Rabat. El Sahara Occidental estuvo bajo la soberanía española desde la década de 1880 hasta mediados de 1970. Después de la retirada de España, Marruecos se anexó alrededor de 2/3 del territorio. Pero los marroquíes se enfrentaron con la feroz resistencia de un grupo armado que pidió la independencia de la región. En 1976, el Frente Polisario declaró la creación de la República Árabe Saharaui Democrática. El conflicto, que duró décadas, volvió a estallar en 2020 después de que se estancaran las negociaciones de la ONU. Mientras que el Frente Polisario acusa a España de eludir sus responsabilidades como antigua potencia colonial y de no ayudar activamente a la ONU a organizar un referendo sobre la autodeterminación, Marruecos, por otro lado, no duda en reaccionar si alguien intenta socavar sus reclamos sobre la tierra en disputa. El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Rabat advirtió que habría consecuencias después de que Madrid dejara que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, recibiera tratamiento hospitalario en España. El año pasado, cuando Alemania criticó a Estados Unidos por respaldar a Rabat, Marruecos retiró al embajador alemán de su país y cortó lazos con las instituciones culturales de la nación europea. España está interesada en mantener relaciones positivas con su vecino del sur, debido al potencial económico y la posición estratégica del país norteafricano. Los dos también comparten fronteras terrestres. Los únicos cruces de este tipo entre la Unión Europea y un país africano son Ceuta y Melilla, vestigios de la colonización española y portuguesa del siglo XV. Son dos enclaves rodeados por Marruecos por un lado y el mar Mediterráneo por el otro. Rabat ha exigido durante mucho tiempo el control de las dos ciudades, pero sus esfuerzos han sido inútiles.
Y los Estados miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para empezar